Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la estructura floral. Vamos a hablar de sus funciones, del desarrollo embrionario, la fecundación, las flores más primitivas, la estructura floral, las flores hermafroditas, las flores monoicas y dioicas. Toda esta información la pueden consultar en el siguiente enlace. En el libro de Botánica y Morfología y Taxonomía y Fitogeografía, en el capítulo 4, en la página 114, donde habla todo sobre la estructura floral y las flores. Entonces vamos a ver cuál es la función de las flores. La función de las flores es prácticamente la reproducción de las plantas. Las flores son los órganos masculinos y femeninos de las plantas por el cual van a pasar por un proceso para la reproducción, para dar a un nuevo ser, un nuevo individuo, que en este caso es el embrión, que es la semilla de las plantas. Estamos hablando que el órgano masculino está compuesto por el estambre, por el saco del polen y por los granos de polen. Y el órgano femenino está compuesto por un saco embrionario donde se van a encontrar los óvulos o los ovarios, en este caso las ovosferas o ovocélulas. No vamos a indar tanto en cada una de las partes porque más adelante las vamos a ver. Entonces vamos a ver la fecundación. La fecundación. ¿Cuándo se da la fecundación? Cuando el grano de polen llega al estigma de una flor de la misma especie, lo cual va a germinar originando un tubo polémico que traslada a dos gametos masculinos hasta el saco embrionario. Uno de ellos se une a la homosfera para originar el cigoto y el resto se une a un núcleo secundario para formar la célula madre del albumen, o sea que se da una fecundación doble. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el grano de polen que contiene la célula, una célula generativa y una célula de tubo que se adhiere al estigma. El tubo polénico crece en el interior del estilo y la célula generativa viaja en el tubo polénico y se divide en dos gametos. Es lo que estamos viendo aquí. Esta célula va a ingresar en el estilo para llegar a lo que es el ovario, para que estas dos células espermáticas fecunden a un óvulo. El tubo polénico penetra en el primordio seminal a través de micropilón y en el interior de esta el sacro embrionario con varios núcleos, uno de los cuales el óvulo y dos son los núcleos polares. Entonces nos dicen que aquí está el óvulo y hay núcleos polares, en los cuales se van a formar en el albumen. El sacro embrionario es uno de los gametos masculinos. Fecunda al óvulo para formar el cigoto diploide. El otro fecunda a dos núcleos polares para formar el endosperma, el tejido que reserva para el embrión. Las otras células son las sinergidas y las antípodas. Entonces nos dice que aquí está prácticamente el embrión y la otra célula se une a dos núcleos polares para formar el tejido de reserva. ¿A qué se refiere el tejido de reserva? Todos los seres vivos, en este caso mamíferos, son alimentados por la madre, pero las plantas tienen que tener un tejido para poder que esta semilla pueda durar un tiempo determinado, para que la semilla sea fértil, tenga un alimento, para que la semilla al momento de que empiece todo su proceso de desarrollo pueda empezar a generar raíces, sus primeras hojas, antes de ella empezar a hacer todo su proceso fotosintético. Y es de donde utiliza esa energía, de la energía de reserva. Por eso hay semillas que duran un año. ¿Por qué? Porque esa energía de reserva la tienen para poder germinar en un tiempo determinado. Entonces regresamos al inicio. Ya vamos más o menos, vamos a ver el desarrollo embrionario. Se da a través del cigoto, la primera célula del nuevo individuo, mediante la sucesión y división en un proceso denominado embriogénesis. Originado el embrión. Este embrión es una de las etapas de desarrollo del individuo que se cumplen dentro de la semilla, la célula madre del albumen. También mediante la división original del albumen de la semilla, en algunas semillas el albumen tiene otro origen. Finalmente, los
tegumentos del óvulo originan los tegumentos de la semilla. Entonces, como ya lo habíamos visto, ingresa por aquí el polen y fecunda en la ovosfera. Los núcleos polares, tenemos dos núcleos polares, la ovosfera, el tubo polinético, y aquí nos dice que un núcleo espermático va a fecundar dos núcleos polares. Un núcleo espermático va a fecundar el núcleo polar y va a dar origen al embrión. Entonces, así es como prácticamente se da origen a un embrión. Ya lo habíamos comentado, va a terminar en su germinación. Este es en el proceso en que la planta se puede alimentar por ella misma a través del proceso fotosintético. Tenemos el embrión, la cubierta seminal, el endosperma. Y aquí prácticamente está el cigoto o la cigota, que prácticamente es el embrión, y el endosperma. Vamos al inicio. Vamos a ver la estructura floral más común que se conoce. Está constituida por el sépalo, que constituye el cáliz, los pétalos, que constituyen a la corola, los estambres, que constituyen al androceo, y los caperlos, que constituyen al gineceo. Dentro de eso estamos viendo los pétalos, que constituyen a la corola todos juntos, los sépalos, que constituyen al cáliz, que es la parte de abajo de la flor, las pequeñas hojas modificadas que tiene, y me cambié de diapositiva, no sé por qué, pero ahí está. Regresamos. Entonces encontramos que la flor está compuesta, en este caso, por el sépalo, que son estas hojitas, el receptáculo y el pedúnculo, que es la parte donde se une el tallo con la flor. Tiene sus pétalos, es el pistilo, que está compuesto por el estigma, que es esta parte, que es la parte donde el polen tiene que ingresar, el estilo, que son pequeños tubulares que van directo hacia los ovarios, y los óvulos. ¿Por qué digo los óvulos? Cada semilla, sea guayaba o cualquier planta, cada fruto que conocemos, trae una semilla. Cada semilla es un embrión de la planta, en el cual dentro del ovario hubo una fecundación de esa semilla. Tenemos la parte masculina, que es el estambre, que está compuesto por las anteras, los filamentos y prácticamente el polen. Entonces ya vimos prácticamente la estructura de la flor. Vamos a ver las flores más primitivas. Las flores más primitivas, en lo que contiene, es que eran flores alargadas. Entonces también contaban con pétalo, con su sépalo, hojas escamosas, hispano. Tenemos el estigma, tenemos el estilo y tenemos los ovarios y la aureola. Entonces estamos diciendo que esta es una flor prácticamente solo femenina. ¿Por qué? Porque no estamos encontrando dónde está el polen. Entonces quiere decir que había flores femeninas y masculinas, que es a la parte donde vamos a entrar. La parte de las flores hermafroditas. ¿Qué es una flor hermafrodita? Es una flor que contiene los dos órganos sexuales en su interior y que puede autopolinizarse. Quiere decir que esta flor tiene sus dos órganos sexuales. Nos dice la literatura que cuando en una misma flor se encuentran ambos órganos sexuales, se dice que es una flor hermafrodita, es decir, son aquellas plantas que poseen los órganos masculinos, estambres, y femeninos, el pistilo, en la misma flor. Algunos ejemplos muy comunes son plantas cultivadas como el tomate, la manzana, leguminosas, los cítricos, el chile, el cafeto, entre otras. Entonces, como se ve en la imagen, prácticamente esta es una flor hermafrodita. Ok, me volvió a cambiar. Esta es una flor hermafrodita, una flor que posee sus dos órganos sexuales y se puede autofecundar. Vamos al inicio y vamos a ver flores monoicas.
Las flores monoicas, nos dice la literatura, que son plantas que tienen tanto flores masculinas como femeninas. Son dos flores distintas. Ambos tipos de flores se encuentran en la misma planta. En su polinización es regularmente por el viento y por insectos. Generalmente las flores masculinas suelen situarse al extremo de las ramas en lugares elevados con la finalidad de que el polen pueda ser disperso y llegue a las flores femeninas. Entre otras plantas más cultivadas con estas características está el maíz, el sorgo, el arroz, el trigo y las cucurbitáceas. En este caso, estas tipos de planta tienen una flor hembra y una flor macho, una flor masculina, una flor femenina. En el que estamos viendo aquí una planta, una cucurbitácea, que tiene su flor macho y su flor hembra. Entonces es muy importante en esta parte que comprendamos que hay cultivos que necesitan de sus flores macho para que la flor hembra pueda fecundar. Si no, no va a haber una fecundación de sus flores hembras. Como lo mencionaba, en el caso del maíz, tiene la espiga y tiene el jilote, que son tanto su flor macho como su flor hembra. Vamos al inicio y vamos a ver qué son las flores dioicas. Nos dice la literatura que son plantas unisexuales. Cada individuo tiene su sexo. Para lo que haya reproducción sexual se requiere que haya dos ejemplares de distinto sexo para poder reproducirse, llevando a cabo la polinización. Algunos ejemplares de estas plantas son la papaya, el kiwi, el pistache, palmas. La diferencia sexual claramente es un mecanismo de fecundación cruzado que impide la autofecundación. La polinización se produce por efecto del aire y de insectos. En caso de la papaya ya hay variedades que son sus flores compuestas, una flor hermafrodita. ¿Qué nos quiere decir? Que en este caso hay plantas que solo van a dar flores macho y plantas que van a dar solo flores hembras. Y que se va a dar una polinización cruzada, que de una planta de flores macho va a fecundar plantas de flores hembras y se da a través del viento y de los insectos. Es por eso de suma importancia la conservación de nuestros polinizadores, en este caso principalmente las abejas, el que ellos desaparezcan. Actualmente se utilizan métodos de polinización manual en algunos cultivos, pero si es necesario que estén presentes para poder tener una buena polinización dentro de los cultivos. Pues esto fue todo por mi parte. Espero les haya gustado. Si quieren consultar pues más información de botánica, de las flores y de todo este tipo, pues pueden prácticamente revisar el libro que les dejo aquí en el link. Pueden ir a verlo, pueden leerlo y pues seguiremos subiendo más videos. Muchas gracias.